para hablar de uno de los documentales que estrenaron y se estrenaron en la cartelera de nuestro país. Y el documental se llama Los médicos de Nietzsche, y para hablar de él tenemos ya conectado, lo estoy viendo, a su director Jorge Leandro Colás. Jorge, Javier Lucy acá desde el piso de Cinefilia, buenas tardes. Hola Javier, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien. A ver, vamos a contar un poquitito antes de empezar, para los oyentes que no tuvieron la oportunidad de ver todavía Los médicos de Nietzsche, un poco de qué va a partir de esta mirada observacional que tenés vos en tus documentales y centrarse en un médico en particular, mirar dos o tres casos específicamente, y a partir de eso también ver una especie de, no sé si llamarlo curso, pero unas charlas que da este médico para otros médicos, en lo que se cruza un poco la filosofía de Nietzsche, ¿no? Y la ciencia, o la medicina en particular en este caso. Un poco eso es Los médicos de Nietzsche, es mucho más, ya lo saben nuestros oyentes, pero es para ponerlos un poco sobre aviso. ¿Te parece por ahí? Sí, tal cual. La película va por ahí. Es una mezcla entre la filosofía y la medicina de este médico, Esteban Rubinstein, que es un médico del Hospital Italiano, que hace unos años empezó a estudiar la obra de Nietzsche y ver de qué manera algunos de esos conceptos muy puntuales del filósofo alemán se podían trasladar de alguna forma al espacio de la consulta médica, ¿no? Dentro de ese contexto de exploración y de cruce entre medicina y filosofía es que nos acercamos, ponemos la cámara y seguimos a lo largo de mucho tiempo, más que nada este médico, en el tratamiento de tres casos muy puntuales, muy distintos, que pasan muchas cosas a lo largo del tiempo y que se van a ver y que van a ver en la película. Y ese fue todo un poco el proceso de lo que fue Los médicos de Nietzsche, ¿no? Más estas charlas que vos mencionabas entre Rubinstein y otros médicos, en general más jóvenes o médicos residentes, desarrollando un poco esta especie de teoría que incorpora lo extramoral, la cancelación de la idea de causa o culpa en la medicina dentro del espacio de la consulta general. Son médicos generalistas, que en general es bastante conservadora la mirada que tienen, ¿no? Esto de esto es bueno, esto es malo. Ellos intentan correrse de eso y correr, si se pudiera, la película está para preguntar más que para responder, correr de alguna forma la moral de la medicina. Jorge, ¿cómo llegaste a Rubinstein? A través de un amigo en común nos presentó, me dijo, vos que haces documentales tal vez te interese conocer a este médico que está haciendo algo raro con la filosofía y la medicina. La verdad es que en los primeros encuentros que tuve con él, tomando café y charlando así de manera informal, me costaba entender un poco cuál era ese vínculo posible entre Nietzsche, un pensador del siglo pasado, con un resfrío, con un problema de salud de un paciente en Buenos Aires hoy. Sentía que era como bastante difícil de asociar, pero a la vez había algo que me atraía y que me interesaba, ¿no? Volví a mis viejos libros de Nietzsche que había leído por ahí en la adolescencia, empecé a explorar un poco por ahí y enseguida ganamos un pequeño concurso del Instituto de Cine para desarrollar proyectos. Entonces tuve que bajar un poco esas cosas a papel y empezamos a grabar algunas de las primeras consultas médico-paciente. Y ahí, al presenciar esas consultas, sentía que había como una mirada distinta, que estaba esta relación un poco más horizontal entre el médico y el paciente, esta idea de discutir en conjunto un posible tratamiento y un montón de reflexiones que surgían a través de algunos elementos filosóficos para hablar del cuerpo, de la salud, de la enfermedad. Y ahí cuando empezamos a grabar algunas cosas, como que ahí se empezó a configurar un poco lo que sería el relato de la película. Ahí yo justo te iba a preguntar, ¿volviste a Nietzsche? ¿Te zambulliste en Nietzsche porque nunca lo habías leído antes? Bueno, pero algo me dijiste, volviste a tus viejos libros, Sí, a otro tiempo en el que uno, me parece que sí, la adolescencia, cuando te atraviesa Nietzsche, quedás medio como en un lugar medio como complicado. Algunos lo tal hemos cual. atravesado de esa situación, y de hecho se ve esos comentarios en las charlas de los residentes con el médico, lo difícil que les resulta lo que plantea Nietzsche, ¿no? Así tan disruptivo. Vos te llevó mucho tiempo, seguramente,
la filmación, decidir, convocar a los pacientes que sí querían ser filmados. Digo, ahí hay todo un trabajo también para eso, ¿no? ¿Cuáles son los, entre grandes comillas, casos? Porque son personas que están padeciendo algo, pero digo, casos que vos vas a intentar desarrollar en el documental, estas tres personas. Sí, la verdad es que fue un proceso interesante. Una de las particularidades era que Rubinstein tiene muchos pacientes a los que viene atendiendo hace 5 años, 10 años, 15 años. Entonces sabíamos, más que nada para este tipo de documentales de observación que se basan mucho en lo que pasa frente a la cámara, que tener esa confianza, ese vínculo de confianza entre ellos nos iba a ayudar mucho al momento de llegar con un equipo de rodaje, ¿no? Así que dentro de ese grupo de pacientes que hacía mucho que se venían atendiendo con él, empezamos a pensar junto a Rubinstein, junto al médico, cuáles podrían ser atractivos para una película, a través del punto de vista, a través de qué proceso de salud estuvieran atravesando en ese momento. Y al principio empezamos grabando alrededor de 6, 7 pacientes, y medio que casi naturalmente se fue dando como una especie de casting espontáneo, ¿no? Como que Mm. algunos por ahí no estaban tan interesados en seguir, otros no nos interesaban a nosotros tanto a nivel relato, a nivel contenido dramático de las posibles escenas que podrían estar en el documental y a través de qué procesos de salud estaban atravesando, ¿no? Entonces, en base a eso fuimos seleccionando estos 3 pacientes, personajes, personas que nos parecían más interesantes, que son Valeria, Paco y Julio, que muestran distintos puntos de vista sobre la medicina, sobre la filosofía, sobre la vida, sobre el cuerpo, sobre la salud, y que con ellos me parecía que había un equilibrio interesante para dar un poco, para mostrar cómo esta teoría de posible cruce entre filosofía y medicina se podía dar de forma concreta, ¿no? En base a estas consultas médicas que sí seguimos a lo largo de casi 3 años. Fue un proceso muy largo y que hubo mucha confianza. De hecho, como que esquivamos lo que es el secreto profesional, ¿no? Como que hubo que hacer muchos acuerdos entre nosotros, equipo de realización, entre médicos y pacientes para poder hacer esto y sostenerlo a lo largo del tiempo. Eso es súper interesante también ver cómo pueden contar algo que los está atravesando con una cámara, ¿no? En una puesta en escena que vos tratás de que cámara fija, ellos sentados, hablando como debe ser seguramente alguna consulta con el médico. En este caso lo que pasa es que nosotros estamos ahí como, nada, como testigos, de alguna Sí. forma a través de tu posición y de tu cámara para escuchar lo que les pasa, que de alguna manera también refleja cualquiera de los padecimientos en cuanto a enfermedades que puede tener cualquiera en todo caso de los espectadores, y ver qué es lo que se puede hacer de una forma distinta. Digo, la medicina está como siendo interceptada por otras cuestiones. Uno se está planteando determinadas medicinas que no tienen que ver con los medicamentos, sino salirse para otro lado, lo alopático, digo, medicinas orientales y otro tipo de Sí. cosas. Y de repente acá hay algo entre que lo occidental, la medicina occidental intenta captar alguna otra cosa, ¿no? Tal cual, sí, a mí me parece muy, muy interesante todos esos cruces posibles en cuanto a la salud, en cuanto a cómo entender un cuerpo o un proceso de salud, ¿no? Y mucha gente nos está pasando, nos pasó en las primeras funciones en Bafisi y ahora que la película que se estrenó el jueves, nos pasa que hay como mucho campo abierto en cuanto a la salud, ¿no? Como que todos en algún momento de nuestras vidas fuimos pacientes, como que a todos hemos tenido algún tema con nuestra salud, entonces siempre estamos pensando en nuestros cuerpos, en la salud, en la enfermedad, y los espectadores plantean mucho eso, y hay mucho cruce que tiene que ver con otro tipo de medicinas, hasta con otras ciencias, no sé, gente que vincula lo que ve en la película con la astrología, con Ajá. sus brujos, como que hay gente que nos dice, sí, yo tengo a mi médico y a mi brujo, o gente vinculada a la cuestión de la ética médica, también muy, muy interesada en la película. Entonces sentimos que sí, que ese campo de exploración es muy, muy atractivo y muy interesante. De hecho, Nietzsche planteaba que la ciencia es un poco una creencia, ¿no? Como que Ujú. no tiene ni la ciencia ni la medicina una entidad de verdad,
sino que hay algunas pistas y no mucho más, como que hay un campo bastante abierto y bastante incierto. De hecho, la película incorpora también lo que tiene que ver con la pandemia, que puso por ahí en primer plano a nivel mundial la incertidumbre en la medicina, ¿no? Esto de que un médico diga, no sé qué es este virus, no sé si se traslada por el aire, en la bolsa del supermercado o en la suela de los zapatos. Entonces nos parece que es interesante esa idea de la ciencia como creencia y que la propia medicina se haga cargo de eso, ¿no? De que sabe algunas cosas, de que hay literatura médica que apoya algunas ideas, pero que en sí cada cuerpo es distinto. Y un poco lo que dicen estos médicos es difícil entender un cuerpo, ¿no? Así que en ese lugar de cierta incerteza, valga la redundancia, nos parece que es interesante que hacer un poco de pie y pensar y reflexionar, ¿no? La película, de nuevo, no busca respuestas, sino hacer pensar a los espectadores en función de eso. No, me parece además súper interesante esto que estás diciendo. Yo justo cuando estabas hablando pensaba en la cuestión de la certeza y la verdad, ¿no? Cuando uno va a un médico, en general va y le hace caso a lo que te dicen que tenés que hacer, si no directamente no vas. No tendría ningún sentido Sí, ir para hacerte el rebelde y no cumplir con lo que te dicen. Pero también hay un salto de fe en eso, que estén sí, acertando con el diagnóstico, que estén acertando con la medicación que te den. Digo, no ignorar que es un relato, pero con el complejo caminito que hay que hacer de tampoco negar de que la medicina no sirve para nada, como se escuchó durante la tal pandemia, cual, determinados tal cual. discursos que vienen de la posmodernidad, ¿no? Sí, sí, hay que buscar como un equilibrio, ¿no? Como que a veces sí, también uno necesita esa certeza. Uno a veces va al médico para que le digan, tenés esto y tenés que tomar esto, pero no siempre es así. Un poco a mí lo que más me queda de todo este proceso de la película, cuando he vuelto al médico alguna vez después de atravesar por esta película, por su desarrollo, por su rodaje, por todo lo que pasó en el medio, por los procesos de salud que vivieron nuestros personajes, por todo el montaje de la película, me quedo un poco con eso, ¿no? Como que ya no voy al médico a buscar esas verdades y esas certezas, sino a intentar negociar un poco más, intentar pararme un poco en una relación un poquito más simétrica, pese a que obviamente el conocimiento y el estudio está del lado de ellos, sí tener un poco más de actividad en ese vínculo médico-paciente que está atravesado muchas veces por un tratamiento, ¿no? Totalmente. Ahí seguramente para los que vean, vos que lo transitaste, la gente que lo transitó del equipo seguramente, y nosotros como espectadores, hay algo que ha cambiado seguramente con nuestra relación con la medicina y con nuestros Tal cual. médicos. Vos, igual, más allá del documental observacional, te tomás algunas licencias, vamos a decir, de ponerlo a Rubinstein solo, con el metrónomo, creo que no me equivoco, se llama así, es el aparatito Sí. para los demás que va marcando como un tempo, que tiene que ver con la música también, y lo pones a bailar, a hacer unos movimientos, lo mismo después en todo caso, hay algo ahí de la liberación, de lo chamánico, de lo ritual, ¿no? Que pareciera aparecer, valga la redundancia. Sí, como que fue un poco una especie de fantasía que iba apareciendo. De hecho, Rubinstein baila de manera amateur, pero baila, ha participado en algunas obras de danza. Y siempre estaba como el tema en el aire. De hecho, Nietzsche también trabaja mucho La la idea danza. del movimiento como pulsión vital, Ujú. de la danza, esta frase bastante conocida que él dice que solo creería en un Dios que sepa Que sepa bailar. bailar, sí. Entonces había como un campo que sentíamos fértil para explorar un poco más y también para mostrar esa vitalidad, ese baile un poco dionisíaco en el caso de los médicos y también de los pacientes, ¿no? Que en el caso más que nada sentíamos que en el caso de Valeria, una de las pacientes Ujú. y protagonistas de la película, que atraviesa un momento muy, muy difícil de salud, muy, muy complicado y que casi pone en desequilibrio a toda la película y a su vida y a un montón de cosas, nos parecía que tras haber atravesado ese proceso, había algo muy liberador en el movimiento, en la danza, y que también tenía que ver con la filosofía de Nietzsche. Entonces sentíamos que esa cuestión que empezó casi como una fantasía bastante alocada al principio del rodaje, podía tener sentido y podía ayudar y también dar aire a la película, ¿no? Es una película bastante hablada, con que pasan muchas cosas,
Entonces sentíamos que el movimiento y que esa vitalidad de la danza y del movimiento podía ser un poco como un broche que fuera una especie de cierre para lo que es el relato de la película. Totalmente, lo haces bailar a Nietzsche. Jorge, qué les pasó a todos los protagonistas de tu película? Me imagino que todos lo vieron, ya estuvo en el Bafisi, tuvo su estreno, me imagino que si a alguno se le había perdido Bafisi mediante, ahora ha llegado a verlo. ¿Cómo se ven? ¿Cómo se ven los residentes que tienen un poco de resistencia también a estos cambios que intenta ofrecer o por lo menos plasmar Rubinstein? Sí, la verdad es que las proyecciones fueron muy interesantes en cuanto a lo que le pasaba a la gente común con la película, ¿no? Estamos hablando de medicina, de filosofía, tal vez las oyentes pueden pensar, esta película No, es un plomo. no, pero ya dijimos que baila Nietzsche, Y, así que imposible que sea un promo si tenés eso. y lo que pasó fue que la conexión de la gente, más que nada con los pacientes y también con los médicos, fue muy fuerte. Entonces todos los protagonistas, la verdad es que la primera gran sorpresa fue eso, ¿no? Que el público se pueda vincular de esa forma con la película, con lo que pasa, con esos diálogos, con las ocurrencias de los pacientes, con las ideas de los pacientes, con cómo ellos confrontan con sus propios médicos. Entonces pasó como que hubo una gran sorpresa en cuanto a cómo la gente conecta con la película. De hecho, termina la película y la gente se saca fotos con los pacientes, con los médicos residentes, les discuten cosas, le dicen, porque mi médico de cabecera hace tal cosa. La verdad es que se está generando, hace un rato tuvimos una función y se genera algo muy interesante con el público y con esto que decía un poco antes, ¿no? Con esto de que todos fuimos pacientes, somos pacientes, y es un lugar como un lugar común en el buen sentido, ¿no? En algo por lo que todos transitamos y encontramos un reflejo ahí. Y después, bueno, Rubinstein, los médicos están como muy contentos con la película, con lo que la película muestra de su trabajo. Están apoyando la película, están yendo a las funciones, y también los médicos residentes, ¿no? Como que también encuentran que está bueno que la medicina entre de alguna forma en el mundo de los espectadores, y que también se sepa un poco qué les pasa a ellos, ¿no? Como que pocas veces escuchamos frontalmente y sin mucha reserva qué es lo que le pasa a los médicos cuando nos atienden, ¿no? Esto de que por ahí no me interesa lo que me está contando un paciente y cosas que dicen entre ellos que también es un costado bastante interesante y no tan explorado por el cine, por la ficción o por el documental. No, totalmente lo que decís, Jorge. Para invitarlos, siempre está bueno que los inviten ustedes, que son los que hacen las películas, los documentales, los que hacen las ficciones. ¿Dónde pueden ir nuestros oyentes a ver Los Médicos de Nietzsche? ¿Dónde se está dando? La película actualmente está en el cine de Gaumont en los horarios de las 13, las 14:45 y las 20:45, así que así estamos acompañando un poco las proyecciones con los protagonistas de la película también. Seguramente el mes que viene esté en el Centro Cultural San Martín y en octubre en el CCK, así que estamos intentando armar un poquito ese circuito, mientras en paralelo está en espacios Inca de todo el país, para que la película vaya encontrando a su público, que hay público interesado en estas cuestiones, así que intentamos sostenerlo por este par de meses para que la película encuentre su pantalla y encuentre a su público. Totalmente, vayan, agenden, si no pueden ir al Gomón, ya Jorge dijo, lo próximo que se viene el Cultural San Martín, el CCK, muchas oportunidades para ver Los Médicos de Nietzsche. Sigan yendo al cine a ver cine en el cine. Por favor, es lo que se necesita frente a todo lo que está ocurriendo y a lo que puede llegar a ocurrir. Así que desde ese lado también estamos. Jorge, muchas gracias por este tiempo y mucha mer con el camino que recién empieza Los Médicos de Nietzsche. Bueno, Javier, muchas gracias y saludos para todos, y nos vemos en el cine. Es muy importante eso que decías vos ahí al cierre. Muchas gracias. Un abrazo. Nos vamos a nuestra primera canción del día, nuestro primer tema musical, Wake Up in the Sky, el tema de Guatmon, Bruno Mars, Kodak Black, integrante de la banda sonora de Tortugas Ninja, Caos Mutante. Fly.